elegidos y llamados con inmenso amor, sensibles al rebaño de Jesús el buen pastor, ungidos y enviados para consolar heridas de la vida, huellas de peregrinar, fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor, elegidos y llamados para ofrecer al Cristo. Bienvenidos, amigos, nos encontramos nuevamente para continuar con la lectura guiada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En la oportunidad de hoy nos vamos a encontrar con el discurso del diácono Esteban delante del Sanedrín y el martirio que sufrió. Fue el primero de los cristianos que sufrió el martirio en la misma ciudad de Jerusalén. Como habíamos comentado en el último encuentro, los diáconos eran hombres llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, que habían sido elegidos para atender a las viudas de la comunidad helenista de Jerusalén, aquellas que no tenían ningún familiar u otra persona que pudiera asistirlas y proveerlas de lo necesario. Por eso se instituye esta función, este ministerio llamado diaconado, aunque en realidad el texto de los Hechos de los Apóstoles nunca menciona la palabra diáconos. El griego diácono significa servidor, y como ellos cumplían una función de servicio social dentro de la comunidad, se les asignó el nombre de diáconos a estos 7 hombres, ¿no? Y más tarde, la Iglesia también incorpora esto en su organización, ¿no? En la estructura ministerial, incluso como parte del sacramento del orden sagrado. Decíamos que la Iglesia primitiva había elegido a 7 hombres para que cumplan ese ministerio, para que realicen esa función. Y en el video anterior, nos deteníamos en el nombre de cada uno de ellos. Algunos, como Esteban o Felipe, sabemos un poco más quiénes eran, qué fue lo que hicieron, incluso en el caso de Felipe, cómo terminó su vida, en el caso de Esteban, cómo terminó su vida. De Felipe también conocemos un poquito más. De los otros 5, ya los datos se van perdiendo en la historia y en el tiempo. Sabemos que en un principio los diáconos eran servidores, pero luego van a asumir la función de predicar el Evangelio, que era algo que en un principio se habían reservado para ellos el grupo de los apóstoles. Por eso vamos a encontrar a Esteban predicando en la ciudad de Jerusalén, y en el próximo video vamos a hablar de otro de los diáconos, Felipe, que también realizó su ministerio en la región de Samaria y en la zona
de Gaza, al sur, en Filistea. Esteban, como decíamos, predicó en la ciudad de Jerusalén y tuvo conflictos con las autoridades de su tiempo. Principalmente, recordemos, el lugar importante que ocupaba el Sanedrín en Israel. Y Esteban discutió, debatió mano a mano con los miembros del Sanedrín, él proponiendo el mensaje de Jesús como servidor, salvador y Mesías, y ellos descalificándolo permanentemente. Hay también un detalle muy importante de la vida de Esteban, que uno lo puede descubrir, que muchos de los momentos de su vida o de sus palabras son muy similares a las que encontramos en boca de Jesús. ¿Qué queremos decir con esto? En primer lugar, que fue acusado por falsos testigos y llevado delante del Sanedrín. Jesús también tuvo que defenderse delante del Sanedrín. Y cuando Esteban o Jesús, unos años antes, estuvieron delante del Sanedrín, contemplaron en ese instante el cielo abierto y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Una visión que corresponde con un texto del profeta Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 14. Eso fue lo que contempló Jesús, eso fue lo que contempló Esteban. Y por ese motivo, el Sanedrín decidió condenar a muerte tanto a Jesús como a Esteban, porque al presentar esa figura del Hijo del Hombre al lado de Dios, estaba colocando dos figuras divinas, una delante de la otra, cuando, nosotros lo sabemos, para el pueblo de Israel, Dios es único, no hay dos divinidades. Y al hablar del Hijo del Hombre al lado de Dios, estaba dando a entender que había una comunión de divinidades, algo intolerable a los oídos de los fariseos y de los sacerdotes, de los escribas y de todos los miembros del Sanedrín, incluido también el pueblo de Israel. Otra semejanza entre la pasión de Jesús y el martirio sufrido por Esteban lo encontramos en palabras de Esteban y de Jesús. Por ejemplo, Jesús en la cruz perdonó a sus enemigos y Esteban también tendrá palabras de perdón para ellos cuando diga: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. El final de la vida de Jesús y de Esteban es prácticamente idéntico. Decía Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban decía en esa oportunidad: Señor, recibe mi espíritu. Es decir, los testigos falsos,
la visión del Hijo del Hombre, las palabras de perdón sobre los enemigos, el poner su vida, su espíritu, en manos de Dios. Estos son elementos comunes en el relato de la pasión de Jesús y de la pasión de Esteban. Pero Esteban fue apresado y antes de su martirio le dieron la oportunidad de defenderse, como la tuvo Jesús, de hablar delante del consejo del Sanedrín, de los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, y de los principales escribas y maestros de la ley. Decíamos que el libro de los Hechos de los Apóstoles contiene la actividad que realizaron los apóstoles, pero no solamente eso, sino también los discursos que éstos pronunciaron delante de auditorios diferentes, a veces el Sanedrín, a veces hablaban al pueblo, algunos hablaban a los judíos, otros hablaban directamente a los paganos, pero siempre el discurso acompaña a los hechos y a los acontecimientos y de alguna manera confirma la palabra y el testimonio que estos hombres están dando. Pero hay una particularidad, porque en este capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Esteban hace su discurso, su defensa, delante y en medio del Sanedrín, más que un discurso apologético o de defensa, podríamos decir que se trata o se asemeja a una catequesis bíblica, porque lo que va a hacer Esteban es exponer el plan de Dios por etapas, como se fue cumpliendo. Y contaba Esteban con una ventaja, que los que escuchaban la palabra conocían la Escritura y sabían bien de lo que Esteban les estaba hablando. ¿Cómo empezó el discurso de Esteban delante del Sanedrín? Comienza recordando al patriarca Abraham, la vocación de Abraham, tal cual nosotros la encontramos hoy en el capítulo 12 del libro de Génesis. Pero para ponernos en contexto, tenemos que decir que Abraham vivía junto a su padre, que se llamaba Harán, en la región de Ur, al sur de Caldea. Y Abraham tenía a su vez dos hermanos, uno que se llamaba Harán, igual que el padre, y el otro que se llamaba Labán. Y comienza entonces el Génesis, la historia de Abraham, presentando a estos personajes y añadiendo a Lot, que era sobrino de Abraham, hijo de Harán, hermano de Abraham. Y cuando Harán, el padre de Lot, murió en la tierra de Ur de Caldea,
Harán, el padre, junto con Abraham, su hermano Labán y su sobrino Lot, dejaron el territorio de Ur, después de haber enterrado a Abraham a su hermano, y partieron a otra región, donde vivieron mientras el padre de Abraham estuvo con ellos. Cuando murió Harán, el padre de Abraham, su hermano Labán y su sobrino Lot van a levantar campamento y van a trasladarse de esa región hacia la tierra de Canaán. Dios, como habíamos visto en el capítulo 12 del Génesis, le había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia grande y que iba a heredar una tierra. Y la realidad es que hasta ese momento Abraham no tenía descendencia porque su esposa Sara no podía tener hijos y tampoco era dueño de la tierra que estaba pisando. Como que la promesa de Dios faltaba para que se cumpliera plenamente. Volvió entonces a hablar Dios con Abraham, prometiéndole, y esto lo encontramos en el capítulo 15 del libro de Génesis, una descendencia. Y recién en el capítulo 16 nos vamos a encontrar con el nacimiento de Ismael, que es el hijo que Abraham tuvo con la esclava de Sara, una mujer egipcia llamada Agar. Pero Dios se va a encargar de revelarle a Abraham que no va a ser Ismael el heredero que Dios le había prometido, sino que esa criatura iba a nacer a partir de la unión de Abraham con su esposa Sara. Y en este mismo capítulo 15 del libro del Génesis, Dios resume de alguna manera a Abraham la historia del pueblo elegido, una descendencia numerosa que va a permanecer esclavizada durante 400 años, hasta que finalmente Dios juzgue a la nación que la tuvo por esclava y sean liberados y puedan entonces poseer la tierra que Dios les había prometido. De alguna manera, este segundo episodio de Génesis 15 recuerda la historia del pueblo de Israel. Abraham va a tener de su esposa Sara, un hijo llamado Isaac, que a su vez va a ser el padre de Jacob. Y Jacob va a tener 12 hijos, que son justamente las cabezas de cada una de las 12 tribus de Israel. Una de esas tribus, por ejemplo, va a ser Judá, de la cual va a nacer el Salvador, Jesús. Otra de esas tribus va a ser la de Leví, a quien Dios le va a pedir especialmente que se ocupara del culto divino.
a esa tribu de Leví, va a pertenecer a Aarón, y el mismo Moisés van a ser de esa tribu. Otra de esas tribus va a ser la de José, aquel que fue vendido por sus hermanos como esclavo y vivió en Egipto y llegó a ser gobernador en Egipto. Y finalmente, cuando se despertó hambre en toda esa región y Egipto tenía alimentos para sus habitantes y para vender a todos, Jacob va a mandar al resto de sus hijos a Egipto a comprar alimentos, y ahí se van a encontrar con el gobernador de Egipto. Ellos no sabían que era José, creían que José había muerto, así también se lo habían hecho creer a su padre, y José los provee de alimentos. Y finalmente, cuando se revela a ellos como su hermano José, les ruega que fueran a vivir con su padre Jacob a Egipto, donde Jacob va a pasar los últimos días de su vida. Incluso va a morir en brazos de su hijo José. Hasta este momento, Esteban contaba la historia del pueblo de Israel partiendo del libro de Génesis. En el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, va a comenzar con la historia de Moisés. Moisés, que estuvo prisionero, que fue rescatado de las aguas por la hija del faraón, que fue educado en el palacio del faraón, un hebreo educado como un egipcio, adquiriendo toda la sabiduría de ese pueblo, de tradiciones milenarias, con la esperanza tal vez del faraón de que Moisés pudiera servirlo durante mucho tiempo y que un día llegara a ser ministro o como un primer ministro dentro de Egipto, un cargo similar al que había ocupado José. Moisés era hebreo, educado en el palacio del faraón. Y muy pronto Moisés quiso conocer su historia y sus orígenes. Y por eso, en una oportunidad, fue hasta donde estaba el campamento de los israelitas en Egipto y conoció a sus compatriotas y encontró en esa oportunidad que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y Moisés tomó la determinación de intervenir, de detener esa injusticia, y llevó al punto de matar
al agresor para proteger al judío que había sido agredido. Y Moisés volvió al palacio, aparentemente olvidando todo este asunto. Pero como había ido una vez al campamento de los israelitas, quiso volver. Y cuando volvió, Moisés se dio cuenta que el incidente con el egipcio al que él había matado, que él pensaba que ya no se hablaba de eso, ya era algo olvidado, se encontró que la gente comentaba mucho ese episodio. Y en esa oportunidad, cuando volvió, Moisés encontró que 2 hebreos estaban peleando y los animaba a decir cómo se van a pelear entre ustedes, que forman parte de un mismo pueblo. Y ahí fue cuando le dijeron, ¿acaso me vas a matar a mí también como mataste al egipcio en la otra oportunidad? Y ahí debe haber sido esa la primera vez que Moisés tuvo miedo. Y Moisés escapó de Egipto, escapó del palacio del faraón, escapó del campamento de los israelitas. ¿Y a dónde fue? Al desierto. Y caminó hasta la montaña sagrada, la cual la Biblia conoce como Monte Sinaí o Monte Horeb. Y allí tuvo Moisés una manifestación de Dios. Encontró que una zarza estaba ardiendo y no se consumía. Y le pareció raro, como nos puede parecer extraño a nosotros, ¿no? Que un árbol o una planta se prenda fuego y no se haga cenizas. Y se acercó para contemplar ese fenómeno más de cerca. Y fue ahí cuando se acercó que Moisés escuchó la voz de Dios. ¿Y qué le decía? Que se detuviera en ese lugar, que tenía una misión importante para él, que Dios lo había elegido para liberar al pueblo de Israel, para sacarlo de Egipto, así como Moisés había salido de Egipto. Ahora tenía que salir con toda la gente y llevarlo a través del desierto y de la montaña santa a la tierra que Dios había prometido, que le había prometido a Abraham, como veíamos en el texto de Génesis 15. Dios le habló a Moisés desde la zarza, lo llamó y le encomendó la misión de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y guiarlo hasta la tierra prometida, a la cual iban a llegar, no antes de haber hecho una alianza con Dios en esa misma montaña. Y Moisés, entonces, que se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetró, cuando vio la zarza ardiente, escuchó este mensaje y inmediatamente volvió a Egipto y se entrevistó con el faraón y le planteó lo que Dios había pedido a él
y para todo el pueblo de Israel, que el faraón permitiera que los judíos salieran de Egipto, fueran a través del desierto para dar culto a Dios en esa misma montaña, Horeb o Sinaí, donde Dios había hablado con Moisés. Pero el faraón recibió a Moisés, escuchó su planteo, pero no hizo caso de lo que le pedía. No iba a permitir que un pueblo que se había hecho numeroso y que eran esclavos se fueran de su territorio, iban a perder mucha mano de obra. Por eso el faraón endurece su corazón, lo que va a hacer todavía más grande y esplendoroso la salida del pueblo de Israel desde Egipto. Diálogos entonces entre el faraón y Moisés. Como el faraón se niega a hacer salir al pueblo, Dios envía a través de Moisés distintas plagas a Egipto. La primera de las plagas es la conversión del agua en sangre. Y el último de los signos de las plagas, que ningún mago egipcio pudo igualar, fue la muerte de todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón hasta el último de los egipcios, de las familias de los egipcios. Recién ahí, el faraón va a permitir que el pueblo de Dios, con Moisés al frente, salga de Egipto. Por eso, y esto para la lectura de provecho posterior, para que puedan ilustrarse un poco más, los capítulos 12, 13 y 14 del libro del Éxodo, la celebración de la Pascua, el cruce del Mar Rojo, para cumplir esa primera parte que era salir con el pueblo hasta la montaña para dar culto a Dios. Eso se cumplió en la Pascua. Pero Moisés y el pueblo de Israel nunca regresaron a Egipto. Siguieron caminando por el desierto durante 40 años hasta que llegaron a la tierra prometida. Pero no fue Moisés el que entró con el pueblo en la tierra prometida, sino Josué, su lugarteniente, que va a ocupar el puesto de Moisés y además va a ser el conquistador, el que dirige al ejército de Israel mientras van desplazando a los pueblos que vivían ahí y distribuyendo las tierras para cada una de las tribus de Israel. Moisés murió, Josué entró en la tierra prometida y el pueblo conquistó todo ese lugar. Y después de un periodo de vivir gobernados por jueces o caudillos de Israel, el último de todos ellos fue Samuel, ya
digamos, Samuel estaría en el vértice entre el juez y el profeta. Es el último de los jueces y es el primero de los profetas de Israel. Samuel fue el último de los jueces de Israel y el primero de los profetas. Samuel recibió la misión de parte de Dios de consagrar a los primeros reyes del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es un pueblo particular, es un pueblo que es consciente de que Dios es su soberano, pero al mirar a las naciones vecinas descubre que todos tienen reyes y gobernantes. ¿Por qué el pueblo de Israel va a ser diferente? Entonces le van a reclamar a Samuel, queremos un rey. Y Samuel va a consultar a Dios. Y Dios va a responderle a Samuel, dales un rey. Pero que sepan, en algún lugar de su corazón, que me están rechazando a mí, que no quieren que yo reine sobre ellos. Por eso quieren ver la corona sobre la cabeza de Saúl, de David, de Salomón y de todos los reyes que vinieron después. Por el fondo, Dios es el que reina sobre su pueblo y gobierna sobre cada uno de nosotros. El primer rey de Israel fue Saúl. Saúl formaba parte de la tribu de Benjamín, que era el menor de todos los hijos de Jacob. De hecho, paréntesis, pero de hecho también el mismo apóstol Pablo se llamaba Saulo o Saúl. ¿Por qué? Porque también pertenecía a la tribu de Benjamín. Y el nombre, Saúl, había quedado como importante para esa tribu. Entonces, Pablo también va a tener ese nombre porque formaba parte de esa misma tribu. Samuel entonces va a ungir como rey a Saúl. Comienza la historia del reinado de Saúl. Saúl se va apartando del camino de Dios. Samuel vuelve a consultar a Dios y Dios le pide que consagre como rey a David, que pertenece a la tribu de Judá. Saúl pertenecía a la de Benjamín y lo va a ungir a David como rey. Y de esa manera comienza este periodo llamado de la monarquía, aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo. El reinado de Saúl le siguió el reinado de David. Y una de las cosas que hizo David para darle unidad a su reino fue buscar una ciudad que fuera la capital de todo el reino y preferentemente una ciudad que no hubiera pertenecido a ninguna de las otras tribus, una ciudad que había que conquistar. Y David conquistó la ciudad de Jerusalén, donde habitaban
los jebuseos, y la convirtió en la capital del reino de Israel. Acá utilizamos Israel como un nombre genérico. La monarquía a esta altura estaba unida. Después de la muerte de Salomón, los reinos se van a dividir, el reino del norte y el reino del sur, y el reino del sur identificado con la tribu de Judá, el reino del norte con las demás tribus de Israel. Pero hasta ahora la monarquía está unificada en Saúl, luego en David y en su hijo Salomón. Entonces, el pueblo empieza a tomar posesión de la tierra. Luego, Dios coloca a una persona para que esté al frente de ese pueblo, el rey, primero Saúl, luego David, entre otros. Establece la capital, la ciudad de Jerusalén, pero faltaba un detalle: ¿dónde debía estar la morada de Dios? Recordemos que antiguamente, en la época de Moisés, cuando estuvieron 40 años peregrinando por el desierto, los judíos vivían en tiendas de campaña, y Dios también tenía su propia tienda de campaña, que tiene un nombre hermoso: tienda del encuentro, porque era el lugar a donde Moisés, Aarón y los notables de Israel concurrían para hacer su oración o para escuchar lo que Dios tenía para comunicarles a ellos y a través de ellos a todo el pueblo. Era un lugar de encuentro. Qué lindo, ¿no?, que hoy nuestras parroquias, santuarios o capillas pudieran ser también lugares de encuentro, como aquella tienda inaugurada por Moisés en el desierto. Cuando llegó el pueblo a la tierra prometida, la tienda del encuentro se estableció en la ciudad de Silo, al cuidado de los sacerdotes. Pero fue David el que comenzó a pensar que Dios tenía que tener una casa, un templo. ¿Cómo podía ser que el rey viviera en un palacio y Dios en una tienda de campaña? Había que hacer un templo, es decir, un palacio para Dios, con ese sentido de lugar de encuentro. Y por eso David comenzó a juntar los materiales, las maderas, las piedras, los herrajes, para poder construir ese palacio. Pero no fue David el que inauguró el palacio, sino su hijo Salomón. Allí en el palacio, en el templo, se realizaban los sacrificios todos los días. Lo hacían los sacerdotes de cada una, que oficiaban por grupos. Pero con el tiempo también fueron apareciendo
abusos en el culto, que no hacían el holocausto completo, que se quedaban con parte de las ofrendas que el pueblo entregaba, y todo eso fue colmando la paciencia de Dios. Y el templo empezó a ser cuestionado fuertemente, y cuando el imperio babilónico invadió la ciudad de Jerusalén, destruyó ese templo. Ya no existió rastros de él. Lo mismo va a pasar años más tarde con el que se denomina el segundo templo, el que construyeron los israelitas después de volver del exilio con Nehemías como gobernador en Judea, y que terminó de construir el mismo rey Herodes el Grande, que dice que el final del templo le llevó más o menos unos 46 años terminar de construirlo. El templo fue construido y junto con ese templo aparecieron las críticas al comportamiento de los sacerdotes. Y aquí se da un giro muy importante en esta catequesis bíblica de Esteban delante del Sanedrín, porque cuando toca con tanta energía, tanta fuerza el tema del templo, eso era ya algo que los judíos no pudieron soportar. Iba subiendo la temperatura de la asamblea, y por eso, después de escucharlo hablar de esa manera sobre el templo, decidieron, el Consejo del Sanedrín, dar muerte a Esteban. Lo acusaron de haber blasfemado, de haber comparado a Jesús con el Hijo del Hombre que está a la derecha de Dios. Y como el blasfemo era condenado a muerte, también Esteban fue condenado a muerte por blasfemo. Y la pena de muerte de los blasfemos era la lapidación, morir apedreado. Y así como dijimos al comienzo que había muchas semejanzas entre la pasión y la muerte de Jesús, la pasión y la muerte de Esteban, también hay algunas desemejanzas. Por ejemplo, esta, porque Jesús recibió la misma acusación, pero Jesús no fue apedreado, sino que fue entregado a los romanos para ser crucificado. La muerte que le hubiera correspondido a Cristo era la de la lapidación, si lo acusaban de hacerse igual a Dios. Pero optaron por esta otra forma para darle muerte. Y al igual que Jesús, Esteban murió fuera de Jerusalén. El Gólgota, el Calvario, está fuera de la muralla de Jerusalén, de la ciudad vieja. Porque hoy día uno va a Jerusalén y Jerusalén es mucho más grande.
ahora está como integrado, pero antiguamente estaba el muro de la ciudad y afuera se hacían las condenaciones, las ejecuciones, junto a una puerta que conducía hacia la ciudad de Damasco. Es la puerta que se conoce también como la Puerta de los Leones, porque tiene justamente grabados en el marco o alrededor de la puerta imágenes de leones. Ahí fue apedreado y muerto Esteban, el primero y el más importante de todos los diáconos. La Iglesia va a recordar la muerte de Esteban el día 26 de diciembre, el día posterior a la Navidad, mostrando, una vez más, un vínculo entre la vida de Jesús y la vida de Esteban. Después que Jesús nació, al día siguiente fue el día del martirio de Esteban. Dice la palabra de Dios que sus discípulos recogieron el cadáver y lo sepultaron. Pero a partir de la muerte de Esteban se va a desatar una persecución en la iglesia de Jerusalén. Por un lado, los apóstoles van a permanecer en Jerusalén. Los que se van a ir de Jerusalén son los judíos de habla griega. Entre ellos, como vamos a ver, Felipe, los demás diáconos y todos los de esa comunidad. De alguna manera estamos en el punto, en el vértice, donde, como había propuesto Lucas al comienzo de los Hechos, el Evangelio va a pasar de ser proclamado en Jerusalén a ser anunciado en Judea y Samaria. Los protagonistas de esta historia van a ser los judeo-helenistas, encabezados por Esteban y por Felipe. Fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío.